Perfecto. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos en una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que nos acompañan y que siguen con nosotros. Y bueno, recuerden solamente que podemos estar en contacto con ustedes y nosotros acá también en Metamorfosis a través de nuestras redes sociales. Entonces me van a encontrar en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Twitter como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE. Y recuerden también que tenemos los podcasts que ustedes pueden estar descargando tantas veces ustedes los consideren necesario, que puedan recomendarlo con alguien que pueda estar utilizando esa información valiosa, y lo van a encontrar a través de la página de la estación de radio www.promoestereo.com, y también nos van a encontrar en el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Ahí subimos también todos los videos para que ustedes puedan identificar a nuestros invitados y podamos también interactuar de esa manera. Y bueno, fíjense que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que de repente pues nos causa un poco de inquietud, porque a lo mejor no todos estamos familiarizados con esto, pero es importante conocerlo porque pudiéramos a lo mejor también aportar algo, ayudar en algo y sobre todo pues entender de qué se trata esto del autismo. Y fíjense que hoy estamos justamente con tres invitados especiales de este lugar que se llama Autismo Sin Muga, que ustedes ahorita van a conocer de qué se trata. Y estamos con el presidente de Autismo Sin Muga, él es Marco Aarón Pantoja Rendón. Muchas gracias, Marco, por abrirnos la puerta de Autismo Sin Muga y podernos platicar un poquito acerca pues de este lugar. Bienvenido a Metamorfosis. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio para poder hablar de autismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También estamos con la directora Beatriz Montalvo Núñez, que bueno, tiene una función también importante en ese lugar. Bienvenida, Beatriz, y un gusto tenerla también en Metamorfosis. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder charlar. Muchas gracias. Y bueno, también va a estar con nosotros la psicóloga María Fernanda Velázquez, quien pues está también laborando en Autismo Sin Muga y nos podrá platicar un poquito más acerca de esto. Marifer, bienvenida también a Metamorfosis y un gusto estar contigo en esta entrevista. Creo que no te escuchamos, esperemos que ahorita que iniciemos ya podamos escucharte, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a los tres y voy a empezar un poco. Marco, si nos puede ayudar como a entender qué es Autismo Sin Muga, cómo nace, por qué nace y cómo se da como todo este proyecto que no es sencillo, sobre todo hablando de autismo, pero ¿nos podría platicar un poco al respecto? Claro que sí, con todo gusto. Autismo Sin Muga nace hace 3 años, en el 2018, alrededor del 3 de febrero. Autismo Sin Muga significa Centro Integral Multidisciplinario de Última Generación para Niños con Autismo. La razón de este centro existe debido a que hay una necesidad en la sociedad para poder hacer un modelo integral del autismo para personas con autismo en el cual no existe un seguimiento, digamos, integral y lógico, en el cual se acude a la parte médica, con la parte clínica, con la terapéutica, la cognitiva y al mismo tiempo la física. Remontándonos un poco a hace unos 5 o 6 años aproximadamente, el eje o el motor por el cual nace Autismo Sin Muga es debido a que mi hijo mayor nace y a sus 2 años se le detecta autismo. Y esto pues realmente fue un tema muy complicado de llevar a cabo, de manejar, porque no existía como tal una institución que nos diera toda la información y el know-how necesario para saber de qué forma abordarlo en la vida.
para todas las familias que cuentan con un integrante con autismo, pues es complicado el saber qué hacer. Es un duelo personal y al mismo tiempo se vuelve un duelo familiar de aceptar una discapacidad como para cualquier otro tipo de discapacidad. Entonces, aquí el problema que nosotros detectamos es que en medio de nuestra problemática, no había quien nos diera una información puntual y precisa. Primer punto. Segundo punto, nos sentíamos perdidos como padres de nuestro hijo mayor. Nos sentíamos perdidos porque no sabíamos de qué manera abordarlo y psicológicamente nos sentíamos mal emocionalmente por no saber hacer esto y al mismo tiempo las conductas, digamos, primarias que llegaban a nuestra mente eran conductas de educación en la cual pensábamos que el niño estaba en un constante reto hacia nosotros. Una vez que lo detectamos, empezamos pues con el viacrucis, que seguramente la mayoría de las familias azules, como les llamamos, las familias con un integrante TEA, comienza, que es el llevarlo a terapias, primero con psicólogos, bueno, primero que nada con un neurólogo, después llevarlo a partir del neurólogo, llevarlo a terapias con psicólogos, llevarlo a centros terapéuticos o como institutos como los CAMPS, en los cuales pues se mezclan con población general con discapacidades distintas, lo cual no es malo, pero no es lo adecuado, ya que la metodología de trabajo no les permite salir adelante de forma óptima. Nosotros, haciendo una revisión en carne propia de esto, nos empezamos a especializar en el tema. Nosotros somos, yo de formación, soy ingeniero en sistemas computacionales, tengo una maestría en administración de negocios y estoy estudiando un doctorado en finanzas. Al mismo tiempo, para la formación del autismo, nosotros nos especializamos en la Universidad de Tlaxcala en materia de la terapia clínica referente al autismo, y entonces, con base en esto, empezamos a formar en Autismo Sin Muga un modelo terapéutico y de trabajo con el cual los niños puedan tener todo este ámbito integral, desde la parte terapéutica, de la parte cognitiva, física y psicológica, y que asimismo los padres también podamos tener un acercamiento con ellos para enseñarles de qué manera tratar a su familiar, a su hijo, por lo regular a su hijo TEA, y que de esta manera pues tengan un óptimo desarrollo. Es por eso que en Autismo Sin Muga nuestro eslogan es social, feliz y autosuficiente, porque es lo que nosotros buscamos en cada uno de los individuos que están aquí con nosotros. Muchas gracias, Ya Marco. Llevamos. ¿Podrían ayudarnos un poquito, justamente ustedes que trabajan en esta discapacidad en particular? Si alguien quisiera entender de qué se trata el autismo, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué es el autismo? Y ya vimos ahorita que hay un lugar en específico o formas especiales de trabajar, pero a mí me parece que pudiéramos ir ayudando a dar contexto. Psicóloga María Fernanda, ¿nos podría ayudar a definir de qué se trata cuando hablamos de autismo? Adelante. Muchas gracias. Algo importante es observar al pequeño, ¿sí? Y ir detectando cuáles son algunas conductas de las que puede llegar a presentar. Dentro del autismo hay algo que nosotros le llamamos tríada de Wing. La tríada de Wing nos menciona que hay 3 aspectos en específico que se ven afectados en el pequeño, que es el área de comunicación, el área de socialización y el área de cognitiva, ¿sí? Pero no de que el niño presente un retraso, no es tanto eso, sino que presenta una rigidez en específico. Es decir, mi pequeño le cuesta trabajo ir a lugares nuevos, tener rutinas distintas,
cambios, cosas de ese tipo. Esto lo podemos ir detectando inclusive desde los 10 meses. Sin embargo, el diagnóstico se da más adelante. ¿Por qué es esta parte? Porque el desarrollo del niño en la parte social comienza desde los 2, 3 años a parecer más fuerte. Sin embargo, podemos ir viendo o detectando rasgos desde los 10 meses de edad. Perdón, ¿qué es lo que podríamos empezar a ver, Marifer? Porque a lo mejor alguien o algún papá simplemente dice mi hijo es diferente, pero no ha empezado este trayecto que nos comentaba Marco de, a ver, voy con el neurólogo, voy con algún especialista, pero empieza a notar cosas que a lo mejor no es lo habitual, ¿no? Puedo pensar que tenga problemas para socializar, como que lo veo más aislado del resto de los niños, como que de repente no está teniendo la atención debida y no concluye actividades, como que pueda a lo mejor empezar a tener pues algunos indicios por ahí de que no está teniendo buen aprendizaje, aunque no es, como bien decían, un problema que pueda causar esta cuestión. Pero ¿cómo le ayudamos al público de Metamorfosis a identificar que estamos hablando de unos síntomas que nos digan algo no está bien y es mejor acudir a hacer una evaluación, ¿no? Y si posteriormente me ayuda la directora Beatriz a saber cuál es como el caminito, porque ahorita bien nos explicaba Marco perfectamente, pareciera que no es tan sencillo, ¿no? Que vamos haciendo toda una caminata por ahí con especialistas y luego con otro y saber qué vamos a hacer y dónde es el mejor lugar y este se aplica y este no. Pero empezamos por ahí, que nos ayudes, Marifer, a dar un poco estos síntomas y después la directora Beatriz que nos ayude como a contemplar cuál es la mejor oportunidad que tenemos si identificamos estas molestias para poder atenderlo. Entonces, ¿nos ayudas con esto, Marifer? Adelante. Gracias. Una de las más importantes es la mirada del pequeño. Muchos de los niños con autismo no llegan a dirigir la mirada hacia el papá, no observan a los papás directamente a los ojos como normalmente lo llegamos a hacer nosotros. Otra es la sonrisa social. La sonrisa social es algo que se empieza desde muy pequeñitos. El niño comienza a sonreír a la mamá, al papá, se empiezan a identificar pequeños rasgos sociales en el cual, por ejemplo, el pequeño sabe quiénes son las personas extrañas, cuáles son las personas conocidas. Cuando interactúa con otros niños, el niño no logra contactar con ellos, hacer esta conexión de decir, puedo entrar y no hay ningún problema. Sin embargo, todas estas áreas se ven afectadas, inclusive el área de comunicación. El niño no nos dice que quiere leche, no ubica cómo comunicarse, inclusive con comunicación no verbal. Estos son como los rasgos más específicos que se pueden ver desde muy chiquitos. Un niño, por ejemplo, de 1 año va mencionando que quiere su leche o que quiere titi, cosas de ese tipo que también se le van mencionando en la vida diaria. Los niños con autismo, inclusive desde muy pequeña edad, no lo logran hacer, ni siquiera el dame, comunicación que no es verbal, ¿no? Eso es muy importante irlo ubicando desde pequeños. Y esto me parece como muy relevante porque justamente podríamos empezar a ver que no hay ese contacto, como bien nos dices, ¿no, Marifer? Miradas a lo mejor que no son dirigidas a la persona y no hay esa interacción, que creo que es como la parte esencial que uno diría algo no está bien, ¿no? Y directora, ¿cómo es que un papá, o sea, ya identificó que algo no anda bien y a dónde lo lleva? Porque uno tampoco tiene idea de dónde llevar a los niños, con qué especialista hay que llevarlo, quién hace ese tipo de evaluaciones y el diagnóstico, o si son varios especialistas y al final a dónde llegamos, porque uno empieza un trayecto que desconoce, ¿no? Como bien nos comentaba Marco, uno no sabe ni para dónde jalar. Pero ¿nos puede platicar un poquito cómo es esta trayectoria de la atención y el especialista y eso? Claro que sí, con mucho gusto.
Mire, usualmente la principal preocupación que llegan a presentar los papás es la falta de comunicación, la falta de habla. Entonces, usualmente van con el pediatra y dicen, es que mi pequeño no habla. Entonces, el primer contacto es lo que más identifican o es lo que más se llega a notar frente al otro, porque mi hijo no habla, porque no dice esto. Entonces, ahí es cuando empieza la búsqueda, porque inicialmente la mayoría está pensando en que solamente es un problema de lenguaje y no que está dentro del espectro. La primera identificación, porque es algo muy común, es que yo le hablo a mi hijo y no me voltea a ver. Le hablo, pero le he gritado y nomás no voltea. Bueno, entonces, pues le digo que primero es como ir identificando. La primera intervención usualmente es para ir con el fonoaudiólogo o a institutos para revisar todo el aparato auditivo. Porque como le mencioné en un inicio, es que mi hijo no responde cuando le hablo muy fuerte y no voltea, le hablan sus amiguitos, sus primos, la tía, y nada. Entonces primero se empieza a checar si hay algún problema a nivel orgánico. Si es que el pequeño es que no escucha, pero si no hay ningún problema ahí, entonces comienza. Comienza entonces a buscar otro tipo de especialistas que usualmente iniciamos con los neurólogos. Si ya a nivel orgánico el aparato auditivo no tiene ninguna lesión interna, entonces es paso de ir con el neurólogo. El neurólogo va a mandar estudios en específico para ver qué pasa, si hay algún problema a nivel de su cerebrito que pueda afectar la parte auditiva. Después de ello se va descartando, porque las sospechas y para realizar un diagnóstico completo no solamente es con base en la observación, ya que muchas veces se puede llegar a confundir con otros tipos de trastornos que comparten algunas características, como en este caso puede ser el TEL, que es el trastorno del lenguaje específico. Entonces, vamos con el neuro, hace los estudios, se descarta si hay algún problema a nivel neuronal, si no lo hay, y seguimos en este viaje. También, junto con las psicólogas, son una parte fundamental, ya que con ellas usualmente también se llega, ya que ellas al realizar las pruebas de detección, como las que realiza aquí la psicóloga María Fernanda, ella da un mapeo sobre las condiciones o identifica características en específicas con el uso de sus baterías para poder entregar un informe de las sospechas, ¿no? Entonces, usualmente depende por dónde vengan. Si la primera detección o la preocupación es que mi hijo no escucha, van a acudir primero con el especialista del lenguaje. El especialista del lenguaje va a referir para hacer estudios a nivel orgánico en el oídito. Si acuden primero con el psicólogo, entonces es otra parte, ¿no? Porque muchas veces que no hablas, no es muy social, dependiendo qué es lo que los papás observen y sea lo que más les llama la atención. Si es el habla, si es que no socializa, eso va a marcar las rutas de acceso. Muchas gracias, directora. Y con esto me surge también otra pregunta. Ahorita mencionaba un término que, bueno, es el nombre, digamos, que aparece en una clasificación internacional de enfermedades mentales, que es el DSM-4 o el CIE-11, que ya está, que es el espectro autista, ¿no? Es como el nombre que se le da desde la parte más clínica. Pero la pregunta sería, ¿hay niveles en el autismo? ¿Hay autismo un poco más leve o hay autismo más severo? ¿O cómo también se clasifica el autismo? No sé si alguno de ustedes me pueda ayudar a aclarar como ese punto. Sí, claro, mire, la clasificación, usualmente, antes en el manual tenían clasificaciones de leve, moderado, grave. Sin embargo, con las actualizaciones, se ha llegado a que la principal diferencia son los niveles de apoyo que requieren los pequeños. Es decir, me puede llegar un pequeño con un diagnóstico de autismo severo, pero más bien se refiere a que requiere
gran cantidad de apoyo. Si es leve, requiere menos y así sucesivamente. También es importante resaltar que el diagnóstico no es un diagnóstico fijo, estático e inamovible, porque eso es mucho de lo que llega a impactar a nosotros como papás ante un diagnóstico así. Y muchas veces no es explicado con claridad. Estos niveles de apoyo se irán modificando conforme vaya teniendo mayor intervención terapéutica el pequeño. ¿Alguien quiere agregar algo más? Fer. Y entonces estoy entendiendo que dependiendo de esas necesidades, así como nos explicaba Marco, que es como un manejo integral, requiere de diferentes especialistas, ¿cierto? ¿Cuáles serían entonces, y aquí me ayudaría Marco, por favor, los especialistas involucrados para brindar la atención integral y lo más completa posible que requiera un pequeñito con autismo? Claro que sí, con todo gusto. Principalmente lo que se requiere es hacer una planeación. Esa planeación, principalmente eso es la planeación. ¿La planeación en qué consiste? Justamente en atacar todas las diferentes áreas sensoriales, áreas en las cuales tenemos que trabajar con el pequeño, que son básicamente, primeramente acudir con el pediatra, que él verá como médico la parte clínica en la cual bajo cierta observación podrá realizar ciertas anotaciones que pueden sugerir que exista un caso TEA. Una vez que existe ese caso TEA, lo que se debe es acudir justamente, en el caso de que el pediatra haya mencionado el tema, debe de acudirse a una clínica especializada en autismo, que existen varias, la clínica de Azcapotzalco de autismo, la clínica del Hospital ABC en Santa Fe también de autismo, para obtener previamente un diagnóstico certero basado en ciertas baterías y ciertas un segundo, permítame un segundo, por favor. ¿Le puedes bajar, por favor? Disculpe, que pueda como tal sugerir ciertas baterías y a partir de ellos pruebas que le van a permitir al doctor, al médico, o en este caso el especialista clínico, el sugerir que existe un trastorno de TEA. Una vez que esto sea corroborado y presentado en un diagnóstico, hay que acudir a un centro terapéutico. El autismo, recordemos que aunque aparece en los manuales de enfermedades a nivel internacional, no existe como tal una cura, ya que se habla de que no es una enfermedad, sino una condición. Esta condición es como el ser rubio o de ojos azules o ser alto. Claro, no es una condición que sea tan agradable o tan evidente visualmente, ya que el autismo lo que presenta es una condición en una deficiencia de la capacidad de la comunicación. Esto antecede al lenguaje. Es decir, no solo es el hecho de que un niño pueda o no pueda hablar, sino es propiamente que no existe o las facultades para generar la necesidad de comunicarse. Es por ello que de las principales pruebas se realizan en cuanto al tema de mantener la mirada fija, el hecho de señalar con los dedos simplemente solicitando lo que requiere, utilizando como extensión a los padres, por lo general a la mamá, que es quien más tiempo está con ellos, utilizando como extensión a las mamás. Entonces, una vez que se identifica esto, el asistir con un terapeuta especializado en autismo va a permitir que con las diferentes terapias ocupacionales, con las diferentes terapias de lenguaje y sobre todo con
un modelo básico para comenzar a aperturar estos canales de comunicación, se trabaje con el niño hasta que él logre empezar a solicitar justamente esa comunicación, que es pedir ir al baño, pedir de comer, no pedir de comer como una necesidad, sino como un gusto. ¿Qué es lo que quiere comer el niño? El hecho de que empiece a volverse una persona verbal, es decir, que empiece a tener lenguaje verbal. Todo esto un terapeuta lo puede llevar a cabo. Sin embargo, el problema que hoy en día podemos analizar en esto es que como bien acertó usted con base en lo que decía yo al principio, es que no es un camino sencillo, porque todo está muy disperso. Todo es muy disperso y en un lado reciben una terapia de lenguaje y en otro lugar una terapia cognitiva y en otro lugar una terapia ocupacional. Y el problema de ello es que justamente no se le da el seguimiento necesario con el rigor necesario y el esfuerzo que debe de generar el infante día a día, ya que en estos niños, los niños con TEA, no es tan recomendable en un principio que vayan al tema escolarizado, debido a que si no existen los canales de comunicación, la frustración que puede llegar a sentir el niño al no estar al nivel cognitivo de los niños neurotípicos en los cuales se rodea, y que aparte son mayoría porque es una escuela neurotípica, genera una frustración, con ello un estrés y al mismo tiempo una desmotivación que lo hacen, en lugar de sobresalir, estancarse aún más. ¿Por qué? Porque su comunicación no es efectiva y no entiende la razón. Entonces, lo primero que hay que hacer es, una vez después de tener el diagnóstico, ir con un especialista, como mencioné, clínicas como la clínica de Azcapotzalco, clínicas en el caso de personas que tengan mejores recursos económicos, como la clínica de autismo en el ABC de Santa Fe, y ahí pueden revivir. Hay otros tipos de institutos como Teletón, también, ellos son unos expertos, y estamos otras opciones con nosotros como Autismo Simuga, que pues en el caso del problema de todas esas instituciones que mencioné, es que el cupo es muy limitado. Entonces las terapias pues pueden presentarse meses después de que se tiene un diagnóstico. Y en el caso, por ejemplo, de otras de esas mismas instituciones que mencioné, la frecuencia de la terapia es muy baja, es decir, es una terapia de 1 hora semanal. Cuando, por ejemplo, nosotros en Autismo Simuga, uno de nuestros planes con los cuales trabajamos para los niños TEA son 5 horas diarias de terapia. Obviamente son terapias multidisciplinarias, de ahí viene el nombre de Centro Integral Multidisciplinario de Última Generación para Niños con Autismo. ¿Por qué de última generación? Porque no nos basamos en los protocolos anticuados donde y simplemente el mismo diagnóstico, la connotación que tiene el autismo, pues representa a alguien enfermo, alguien que se puede curar, cuando esto no es una cura, como les mencionaba, es justamente una condición, y en ella lo único que hay que hacer es trabajar para sobresalir en las áreas de la comunicación, y con base en esto, lo demás, todas las demás áreas que aparentemente han sido afectadas podrán ir saliendo adelante. Ya que algo que a las personas hoy en día les preocupa mucho, a los papás que vienen, es una, las estereotipias de sus niños, y 2, el futuro de los mismos. Las estereotipias me refiero a todos estos patrones repetitivos que generan, como el aleteo, el caminar en puntas, los gritos constantes. Todo ello no es un factor en el cual debemos de trabajar. Debe de ser antecedido por la parte de la comunicación, ya que en ella vamos a encontrar los canales para eliminar la frustración y el estrés y dar las herramientas necesarias para que el niño salga adelante y poco a poco vaya eliminando algunas de las estereotipias, ya que otras nos acompañarán durante mucho tiempo, pero por lo menos las de marco social que nos van a permitir ser sociales, como familia TEA, acudir a un restaurante, acudir a un evento, a un espacio público,
y que podamos como familia TEA disfrutar de un momento normal como cualquier otra familia. Eso es algo que aquí en Autismo Sin Muga nosotros le damos un peso muy grande, porque no es solamente, a nuestro parecer, el hijo debe de generar orgullo en el padre. Y el orgullo es algo que se va dando día a día con el trabajo, el esfuerzo, el afecto, el cariño, el amor. Entonces, los progresos que aquí tienen nuestros niños no son progresos únicamente de ellos, sino son progresos también de sus padres. ¿De qué forma? Aquí nosotros hacemos inclusión familiar dentro de algunas terapias, por ejemplo, la terapia acuática, en el cual aquí contamos con una alberca semiolímpica de 18x7 templada, con la cual los padres entran a tomar la sesión acuática con sus niños, y esto hace justamente o fortalece un vínculo, ya que muchas veces este tipo de eventos son complicados de llevar cuando tenemos un niño TEA y está gritando constantemente. La sociedad misma juzga o prejuzga sin saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en espacios como Sin Muga, ese tipo de terapias hacen que la familia se una, que se generen lazos de orgullo, lazos de afecto y motivacionales para ambos, son ambivalentes. El niño se siente bien porque convive con su familia en un espacio inclusivo e integral, y el papá al mismo tiempo se siente bien y comprende que no está solo en este trayecto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ese sería el camino de los especialistas a los cuales hay que acudir, y de preferencia buscar un centro que nos ofrezca como familias TEA la planeación completa, tanto para el niño en sus diferentes áreas como familiarmente en la parte psicológica y de integración familiar. Marco, me parece como muy relevante el conocer que no es solamente un tratamiento, de llevarlo a una terapia y entonces ya con eso va a haber un control, sino requiere todo un trabajo atrás, ¿no? Porque ahorita que lo escuchaba, me imaginaba el niño cuando nosotros a lo mejor fuimos a comer a un restaurante el fin de semana y vemos un pequeñito que está teniendo pues estos movimientos, estas condiciones de estereotipia que nos decía, que pueden ser movimientos específicos, repetitivos, esos gritos, esa a lo mejor falta de comunicación adecuada que nosotros diríamos, ¿por qué no regañan a ese niño y lo ponen en cintura y lo sientan, ¿no? Correcto. Pero no es a lo mejor el que nosotros justamente generemos conciencia de que no es tan sencillo y que aquí el trabajo también es con los papás, porque uno cuestiona inmediatamente a los papás y dice, ¿por qué no le meten un correctivo a este muchachito para que entonces ya se siente, se porte bien y vaya haciendo lo que la dinámica del restaurante nos solicita, ¿no? Creo que aquí también es muy importante tomar en cuenta a los papás. Creo que desde el momento en que les confirman un diagnóstico de autismo no es nada sencillo. De repente en el ambiente donde yo me manejo dicen que dar malas noticias es decirle a alguien que tiene cáncer, pero creo que no es la única, porque decirle a unos papás que tienen un hijo autista, y aquí Marco después nos dirá esa experiencia, no es tan sencillo, porque uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Qué voy a esperar? Y creo que eso pues también es algo como difícil, que genera incertidumbre. Pero no sé, psicóloga María Fernanda, ¿nos puede compartir algo al respecto también? Claro, Leti. Mira, algo muy importante como especialistas es que no digamos que es una mala noticia. Yo creo que no es una mala noticia, es más bien una noticia que nos va a ayudar a conocer muchísimo mejor a nuestro pequeño. Nos
va a dar una explicación como padres de qué es lo que sucede con nuestro pequeño, a entenderlo mejor para que nosotros también podamos explicarle a otros qué sucede con mi pequeño. Allá afuera ya hay demasiados estereotipos para nuestros pequeños, ya que en esta parte el autismo no es algo visible, ¿sí? El síndrome de Down, bueno, vemos rasgos, ¿no? La parálisis cerebral sale con la parte neurológica, una tomografía y nos va saliendo. Sin embargo, dentro del trastorno del espectro autista, no hay algo en específico que nos pueda decir algún estudio genético, tomografía, electroencefalograma, que nos pueda decir al 100% mi niño es un niño con autismo. Por lo tanto, es necesario ir concientizando de que estos pequeños existen. No va a haber algo que nos diga que este pequeño es esto, pero también a ayudarle a la comunidad, a la población a entender que hay pequeños así, que no hay que juzgar a los papás porque no es problema de los papás, no es un problema, es una condición de vida que puede presentar un niño, un adulto y a un adolescente. Y también buscar esta parte de inclusión en nuestros pequeños, que es algo muy, muy difícil en sí, en la población, entender y comprender. Muchas gracias, Marifer. Quisiera preguntarle, directora Beatriz, ¿cómo lograr? Bueno, estamos dando un pequeño paso aquí en Metamorfosis, que es sensibilizar y explicar de qué se trata esta cuestión del autismo, pero justamente cómo lograr que mayor población vaya tomando conciencia, que vaya tratando de entender que esta es una condición, como decían ustedes, que no se trata de una enfermedad, sino de algo simplemente diferente en la forma de establecer como esta comunicación. Pero ¿cómo podemos lograr que nos sensibilicemos, que podamos nosotros incluso, pues, no sé, apoyar a los papás en estas condiciones, generar algo que pudiera ayudar a amortiguar todo este trayecto y este transitar difícil que de repente es no saber qué tiene? ¿Cómo ayudar también nosotros? ¿Qué podemos hacer como contexto social para aportar algo? Algo muy importante es entender a nuestros pequeños, primeramente como papás, el aprender a quererlos. Yo es algo que comento mucho con los papitos, es aprender a querer a nuestros pequeños desde el momento en el que nos empiezan a dar el diagnóstico. Conocer qué rasgos tiene, qué es lo que sucede con él y aprender a quererlo con esas nuevas condiciones, ¿sí? Una parte dentro de la población es también irnos integrando en cómo escuchan nuestros pequeños, la sensibilidad que llegan a presentar. A veces ellos llegan a escuchar todo al mismo tono. Entonces, escuchar todo al mismo tono es algo ruidoso, es algo espantoso. Hay inclusive videos en YouTube donde ponen todo al mismo nivel y es una cosa espantosa, ¿no? Cuando nosotros nos metemos a la parte sensorial, yo lo que les hago mucho a los papás para ir entendiendo a mis pequeños, les tapo los ojos y les empiezo a poner consistencias, cosas que ellos no conocen, no les digo ni qué es, simplemente se los pongo y a ver, usted dígame cómo se siente, qué siente, ¿no? Y hay papás que se dicen, ay, no, es que no me gusta cómo se siente. También a mis terapeutas las he expuesto a esa parte porque es algo muy importante que también como terapeutas nos involucremos en qué se siente en esa parte, cómo nuestros niños van percibiendo este mundo que no es distinto al de nosotros, pero si lo sienten, lo perciben de una forma distinta. Que me parece eso una buena estrategia, ¿no? Porque bien dicen por ahí que uno, hasta que no lo experimenta, podemos entenderlo. Y creo que si hacemos un poco de esa práctica que ustedes realizan de taparnos los ojos y decir, a ver, toca diferentes texturas y empieza a decirme de qué se trata, entramos en angustia, entramos en incertidumbre, a veces miedo de qué vaya a ser, no me vaya a causar algún daño. Y bueno, eso creo que nos puede ir ayudando. Pero ¿de qué manera también podríamos pensar, por ejemplo, que pudiéramos colaborar? Yo sé que existe un día del autismo, ¿no? Un día para generar conciencia sobre esta condición específica y hacer campañas justamente para poder dar a conocer esta condición. Pero, directora, ¿nos puede ayudar un poquito también a saber cómo nosotros podemos
ya nos dimos cuenta que algo no está bien, ya nos diagnosticaron y ya nos decía Marco, bueno, hay varias instituciones, pero ¿cómo animarme? Porque si yo soy papá o mamá primerizo en estas historias, voy a decir, no, es que no sé, ni a dónde ir, cómo me van a tratar, qué va a suceder allá, voy a tener que cambiar mi programación de trabajo o de casa o no sé, cosas que uno podría pensar, pero cómo también ayudarles a que se animen a tomar la decisión de acudir a que sus pequeñitos reciban una atención especializada. Bueno, pues el miedo siempre está presente, ¿no? También en mi caso concreto, con Pacal, yo también tuve el temor que toda mamá tiene al inicio, porque tenemos con nosotros un niño que no habla, que no dice, que no nos comunica nada, y el temor inicial que tiene toda madre es, ¿y si le hacen algo? No me va a poder decir. Entonces ya de entrada vemos al otro como un ser que puede llegar o no llegar a herir a nuestro pequeño. Yo creo que parte de cómo facilitar o cómo orientar a papás que estamos dentro que caminamos con nuestros hijos del lado del espectro, es comenzar a empoderarnos. No sentirnos únicos, no somos los únicos que nos está pasando, y buscar redes y informarnos, comunicar, preguntar, ir. Cuando uno se acerca a una institución, es importante llegar y preguntar todo aquello que nos puede llegar a preocupar. Por ejemplo, en el caso de Simuga, cuando vienen aquí y son entrevistados, pues muchos me preguntan que qué pasó con mi hijo, ¿no? Bueno, pues mi hijo sigue aquí en Simuga, mi hijo está aquí, lo ven feliz, ven a los otros niños felices, y eso da pues también mucha confianza de saber que con quien se van a entrevistar es una persona que tampoco durmió, que también le costó trabajo subirlo a un columpio, que bueno, ir al súper se volvió mejor, ¿no? Porque me tira todas las latas. Híjole, a las fiestas nada más un ratito porque no le gusta el ruido. Bueno, entonces ese tipo de cosas también ayudan porque nos volvemos aquí en Simuga una familia donde quien los escucha es alguien que ya pasó y que va a seguir y está abriendo esta área para que sea una familia más grande y entre todos podamos seguir caminando, seguir avanzando, tener estos espacios como los que usted nos hace favor de brindar para hablar de una forma cómoda y poder llegar a otros sobre qué pasa, qué observar, también tener este tipo de empatía, el también no ver al otro y decir, ay no, si yo fuera la mamá de este niño, bueno, yo ya lo hubiera, no, a ver, no todo es tan evidente y no todo es lo que se parece ser lo que se ve. Entonces yo creo que sería poder concientizar a la empatía con el otro. Si la mamá está ahí luchando con el pequeño porque ya tiró las latas y el carrito del súper se le fue, a lo mejor no le ayudo con el niño, ¿no? Pero a lo mejor le acerco el carro y le digo, no hay problema. O simplemente no estoy ahí viéndola. O sea, generar este tipo de empatías. Principalmente yo pensaría que eso sería algo bueno e interesante, la empatía hacia el otro. Que me parece muy interesante, Beatriz, que comparta esto, porque justamente uno a veces dice, ¿qué me va a entender, no? Si no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y entonces el que nos demos cuenta que sí lo han vivido, que saben de lo que están hablando y que lo han experimentado, pues eso creo que también puede dar confianza, pues a poder llevar a los pequeñitos diciendo, yo sé que los van a cuidar porque los entienden y porque eso forma parte del manejo. Pero algo que quisiera, como siempre el tiempo nos va ganando, pero bueno, quisiera aprovecharlo,
Y aquí quisiera preguntarle algo, Marco, muy interesante que usted dijo al principio. Resulta frustrante a veces como papá, ¿no? Darnos cuenta que mi hijo no es, a lo mejor con toda esta limitante de comunicación, lo que a lo mejor yo hubiera esperado, que no sé por dónde, y que también es importante trabajar con los papás y que ustedes lo hacen de una manera pues muy bonita, el tratar de decir, no solo voy a trabajar con tu pequeño, sino también quiero que tú vengas, que seas partícipe de las actividades, que experimentes lo que él puede estar pasando para que lo entiendas a él y para que también puedas participar e integrarte con él, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Porque me parece una parte muy valiosa de ustedes el decir, no solamente es llevar al pequeñito 1 hora a la terapia, sino trabajar no solo 5 horas, sino también esta parte familiar, también esta parte que se tiene que hacer de tipo social y también pues esta tolerancia a estarse a lo mejor bruscando al inicio y diciendo es que no lo logro, no sé por dónde, qué le digo, cómo lo controlo. ¿Qué nos pudiera comentar ya como experiencia personal, Marco? Que ya entendimos qué fue lo que le llevó a abrir este centro tan hermoso, pero ¿cómo poder decirle a esos papás que es lo normal, pero que al final podemos encontrar una luz en el camino que nos diga por acá, vamos por acá? Claro que sí, con mucho gusto. Primero quiero agradecer por prestar atención a un detalle tan valioso como es el tema de la familia. Efectivamente, el trabajo con un niño con autismo no queda en la terapia. Ese es el trabajo técnico, el trabajo de rigor con el esfuerzo y el conocimiento de los profesionales, todos aquellos que se dediquen a esta noble y tan compleja labor. Sin embargo, el otro trabajo queda en casa, que ese trabajo es el trabajo del amor. No cabe duda de que los padres, todos los padres aman a sus hijos. Eso no cabe duda. Sin embargo, la forma de demostrarlo también en muchas ocasiones requiere una guía, ya que pues nadie nacemos sabiendo ser padres y no existe un manual para hacerlo. En el caso de los niños con autismo, llevan una desventaja, que es el que la sociedad los estigmatiza y pone en ellos un patrón de conducta que no conocen. Entonces, esta situación lleva a los padres a veces a quererse sentir avergonzados o a no sentirse plenos en un aspecto social. Esa parte hay que trabajarla fuertemente, hay que trabajar en las emociones, hay que asistir a un psicólogo, hay que asistir, si es posible, dentro del centro terapéutico, a pláticas, a conocer a otros casos, como bien lo anotó la directora Beatriz, para que sepan que no están solos. Y un punto muy importante en el que deben de trabajar es que amar a nuestros hijos no solo implica en poner los recursos para que aparentemente logren lo que se piensa, sino también es un trabajo de mucho esfuerzo en poner límites, en dar amor, en brindar respeto, en enseñar valores y principios, pero sin duda alguna a partir de los límites, porque un niño TEA es un niño con autismo. No quiere decir que sea un niño que no es capaz de entender. No tiene que nada, absolutamente tiene que ver el proceso cognitivo del TEA con el neurotípico. Son muy semejantes. Solo es un problema de comunicación que obviamente muestra otros patrones muy difíciles que si no sabes del tema, pues puede parecer que no piensa correctamente, pero solo es eso, una apariencia. Realmente la capacidad y la forma de analizar el entorno puede llegar a ser la misma que el de un neurotípico. Entonces aquí los padres debemos entender, al menos lo hablo desde mi experiencia, los padres debemos entender que poner límites a nuestros hijos en lo personal, para no lastimarse a sí mismos, para no lastimar a los miembros de su familia, su madre, sus abuelos, sus hermanos, y que con esto ellos deben de llevar una conducta sana, una conducta que se integre a la familia. Recordemos que el niño es un nuevo integrante de la familia. El niño debe, con la guía necesaria, el amor y el respeto, debe de acoplarse a los patrones
en los cuales la familia se rige o se erige. Y no la familia debe de acoplarse al niño, porque de lo contrario, entonces es cuando los niños tienden a tener un carácter débil, un carácter consentido, que eso dificulta de manera muy fuerte el trabajo terapéutico y a veces incluso los hace retroceder, ya que no se les exige, solamente se les reprende, se les regaña. Con una razón entendible por parte de los padres de que puede llegar un tema de frustración, puede llegar un tema de cansancio, puede llegar un tema de desolación al no saber hacia dónde va, cómo va. Sin embargo, eso no debe de inhibir el ponerle límites. Claro, insisto, límites con respeto y amor, ¿no? Que es hablarle fuerte, hablarle de una manera segura, en la cual el niño comprenda que está haciendo algo incorrecto y conducirlo y guiarlo en la vida bajo estos estándares, digamos, sociales, éticos, normativos, que no le van a permitir hacerse daño a sí mismo ni a los demás, y que con esto va a poder encajar bien en una sociedad, y que de esta manera su desarrollo, dado un entorno sano, va a poder ser aún más ágil. Entonces, ¿cómo abordar eso? Pues amándolos, retándolos, limitándolos en el sentido de no hagas esto, eso es incorrecto, ve por este camino, hablar mucho con ellos. La comunicación es un proceso que ellos no tienen, entonces nunca dejar de hablar con nuestros hijos es algo muy importante. Platicarles todo, decirles cuánto los amamos, platicar nuestros proyectos, nuestros planes, hacerlos reflexionar en torno a los que ellos deben de tener, ya que como cualquier niño no sabe qué es lo que debe de hacer para ser feliz, ni sabe cuál es el camino correcto para llevar una vida adecuada. Entonces, el que nosotros estemos trabajando cotidianamente en esos aspectos y también nosotros buscar la manera de reducir, o más bien, no de reducir, más bien de saber de qué manera aceptar los pequeños progresos que nuestro niño va llevando y sentirnos orgullosos por nosotros, no por el niño, por nosotros. ¿Para qué? Para que eso nos dé una fortaleza en el carácter día a día y podamos seguir haciendo esta labor que tenemos con nuestros niños de manera cotidiana. Ya que, como bien anotó Leticia, la terapia no es una hora lo que basta. Esa es la parte rígida. Pero el amor, el respeto en casa, los límites, las normas sociales, todo eso que da la familia, el núcleo familiar, eso es un trabajo del diario y en el cual todos los integrantes de la familia, siempre debe haber una familia, un líder. El líder debe de estar bien claro de en qué consiste el TEA y los limitantes que va a generar en su hijo. ¿Para qué? Para que con esto pueda informar a su familia de manera adecuada cómo tratarlo, que no es un trato especial, aclaro, más bien es eso, explicarles que no existe un trato especial, porque es un ser humano como todos, y el respeto que un ser humano como todos merece es simplemente ser tratado como todos los seres humanos. Hoy en día, los manuales de enfermedades internacionales lo refieren el autismo como niveles de apoyo, bajos, medios o severos. Eso es justamente lo que hay que hacer, niveles de apoyo. No dice trátesele diferente, es un nivel de apoyo, ¿no? A lo mejor podrá ser hablar un poco más despacio, prestar un poco más de atención a ciertos sonidos que hacen en los cuales se van intentando comunicar. Pero eso no quiere decir que si el niño golpea a su hermano pequeño, retiren al hermano pequeño y no se lo acerquen. No, o sea, es empeñarle a tratar a su hermano pequeño y si es necesario, reprenderlo por haber golpeado a su hermano pequeño. Si el niño lastima a un abuelo, el abuelo no debe de por qué aguantarse. El padre debe de reprender al niño y enseñarle a respetar y amar a su abuelo, que sin duda alguna lo adora, y que con esto el niño va a entender que si en su núcleo familiar no puede comportarse así, mucho menos en la sociedad, lo cual le va a permitir crecer, como dice el eslogan, social, feliz y autosuficiente. Pues mejor conclusión no podemos tener, Marco, y el programa, pues como siempre, en el clímax se nos va. Y solamente les pediría, tenemos menos de 30 segundos para concluir el programa. ¿Nos pueden dejar como la dirección, el contacto, cómo los buscan a ustedes
para que alguien que pudiera requerir esta atención ya sepa que hay un lugar que ustedes han creado para dar este espacio justamente a estos pequeños. Entonces, tenemos 30 segundos para concluir el programa. Marco, ¿nos ayuda? Claro que sí, con todo gusto. Claro que sí. Somos Autismo Simuga. Nos puede encontrar en nuestra página web como www.autismosimuga.com, Simuga con C, autismosimuga.com. En redes sociales, en Facebook también estamos como Autismo Simuga. En Google Maps nos pueden encontrar igual como Autismo Simuga. Nosotros estamos muy céntricos. Estamos en Iztapalapa, en Plaza Tepozán número 25, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, a 2 cuadras del Metrobús Río Mayo, muy cerca de Parque Tezontle. Pueden realizar una cita. Aquí el protocolo es muy sencillo. En la página encontrarán nuestros teléfonos. Ahí pueden solicitar una cita, agendan la cita y acuden a ella para darles una intervención, un registro en cuanto al caso que traigan con su niño, con su infante. Y podemos aquí hacer detecciones. Al mismo tiempo evaluamos los planes personalizados y con ello pues darles la atención que se merecen para que empecemos a mejorar junto con ustedes como familia TEA. Pues no me queda más que agradecerles al presidente Marco Aarón Pantoja Rendón, a la directora Beatriz Montalvo Núñez y a la psicóloga María Fernanda Velázquez el habernos permitido compartir con ustedes esta tarde y conocer un poco más sobre el autismo. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte y pues nosotros nos estaremos escuchando la próxima emisión. Hasta la próxima.